8 de la mañana, 10 minutos. Se ha conocido una cifra que llama mucho la atención en las últimas horas, y es que el gobierno buscaría subir el salario mínimo entre un 20 y un 25%. Sí, esto según Fedesarrollo, ¿no? Sí, exactamente, eso se va a conocer en las últimas horas. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, ha dicho que por la inflación se llegarían a esos nuevos niveles del salario mínimo. Recordemos que la alza, el último aumento del salario mínimo fue del 10,07%, que fue lo que dejó el pasado gobierno de Iván Duque. Está con nosotros Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Bienvenido a RCN Mundo. Doctor Mejía, gracias. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludo muy especial para todos los oyentes. ¿Es posible tener ese incremento en ese porcentaje tan elevado, 20-25%? De ninguna manera. Justamente uno de los mensajes que envié en la reunión de Sobancaria el día miércoles es que hay que tener mucho cuidado con los aumentos en el salario mínimo, porque si bien hemos tenido cifras importantes de crecimiento económico, el año pasado creciendo por encima del 10%, este año también, el primer semestre del año creciendo por encima del 10%, un crecimiento además superior al 12% en el mes de junio. Cuando ustedes miran la evolución del mercado laboral, infortunadamente la recuperación no ha sido tan rápida. De hecho, la tasa de empleo continúa por encima del 11% y no hemos logrado retornar a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Así que hemos tenido una especie de desacoplamiento entre la recuperación de la actividad económica, que ha sido muy positiva por un lado, y por otro lado la recuperación del empleo. He escuchado a mucha gente que dice, no, mire, pero es que la inflación ya está superando el 10%, así que se comió el aumento del salario mínimo. Realmente cuando ustedes miran esto en detalle, no hay tal. La inflación anual es superior al 10%, pero realmente la relevante desde el punto de vista de la evolución del salario mínimo es la inflación del año corrido, que todavía está por debajo del 8%. Así que todavía tenemos un aumento del salario mínimo como el año anterior, que fue superior al 10%, que supera lo que ha sido la inflación del año corrido en este 2022. Y nuestro mensaje fundamental ha sido que si la discusión del salario mínimo plantea cifras otra vez de 2 dígitos, muy superiores a lo que va a ser seguramente la inflación al cierre de este año, y el aumento de la productividad laboral, que no es otra cosa que la contribución que hacen los trabajadores al aumento de la producción, pues eso lo único que va a hacer es atrasar la generación de empleo y por ende la recuperación justamente del mercado laboral. Así que nuestro mensaje es un mensaje de cautela, de precaución, porque obviamente, seguro, la discusión va a estar por allá por los 2 dígitos, pero indudablemente que esto puede poner en riesgo de nuevo la recuperación del mercado laboral. Ahora, doctor Mejía, para mayor precisión, una cosa es tener un aumento de 2 dígitos, 10, 11, 12%, 14%, y otra es 20 o 25. Como le preguntaba Chucho al comienzo, fuentes suyas o diagnósticos allí en Fedesarrollo permitirían inferir que esa es una posibilidad real del 20 al 25, porque es un gobierno que podría decir, bueno, ya Iván Duque, el expresidente Duque en su momento, pues abrió la puerta para un aumento del salario mínimo de 2 cifras con 10 por encima, 10% y monedas, pero 20, 25, ¿eso tiene algún asidero? Pues mire, justamente ahí está la alerta que estamos enviando. No se puede llegar a esas cifras porque indudablemente vamos a tener problemas en el mercado laboral. Y es que Colombia ya los traía. Ustedes recordarán que la tasa de desempleo en Colombia antes de la pandemia ya estaba en el 10,4%, estaban 2 dígitos. Llega la pandemia, obviamente hay un deterioro muy importante en la generación de empleo, aumenta esa tasa de empleo incluso casi a niveles del 20%, luego la recuperación, pero todavía estamos, como les mencionaba al principio, en niveles del 11%. Entonces, además, aunado a las discusiones que se han venido dando, por ejemplo, de reducir el recargo nocturno de las 9 de la noche a las 6 de la noche, y lo que se aprobó el año anterior por parte del Congreso de la República, que es la reducción de la jornada laboral en 1 hora a partir del próximo año, pues todo esto lo que hace es encarecer el empleo formal en el contexto justamente de una recuperación que ha sido muy incipiente. Entonces el mensaje es mucho cuidado, mucha precaución, porque las cifras no dan para aumentos del 20 o 25%, tendrán que ser aumentos mucho más consecuentes con lo que será la inflación para el cierre de este año.
Señor Mejía, hacen ustedes la alerta de que entre el 20 y 25% sería muy complicado y muy difícil. Desde Fedesarrollo, ¿cuál sería el aumento que debería ser que ayude al bolsillo de los colombianos, pero que no afecte o no impacte el crecimiento económico? Pues mire, Carla, el punto fundamental acá vuelve a ser cuáles van a ser las cifras de dos elementos esenciales para esta discusión. Lo primero es cuál va a ser la inflación al cierre de este año. La negociación del salario mínimo arranca a mediados de noviembre, ya ahí más o menos conocemos pues la inflación de los primeros 10 meses del año. Cuando esté la discusión en diciembre ya conoceremos también la inflación de noviembre. Las expectativas de inflación hablan de una inflación que podría cerrar en niveles cercanos al 9,5% en diciembre de este año. Así que ese es un elemento importante porque obviamente hay que reconocerle esa pérdida de poder adquisitivo a los trabajadores a través justamente de la inflación. El otro elemento que también lo anunciaré al DANE a mediados de noviembre o finales de ese mes tiene que ver con el crecimiento de la productividad laboral, que ratifico es la contribución que hacen los trabajadores a ese aumento de la producción a lo largo del año. No sabemos cuál es esa cifra la anunciará el DANE de nuevo por allá a mediados de noviembre, finales de ese mes. Con base en esos dos elementos, tenemos que empezar la discusión del salario mínimo. Entonces, si la inflación está en alrededor de un 9,5% y la productividad creció alrededor de por ejemplo, un 4%, pues estaremos hablando de un salario mínimo que debería estar creciendo alrededor del 13,5%. Entonces lo que queremos es, de nuevo, enviar ese mensaje de alerta de la sensatez con la cual se tiene que manejar esta discusión, porque quienes más se ven perjudicados de aumentos muy grandes del salario mínimo realmente son los trabajadores informales, que no pueden acceder al empleo formal, que realmente es lo que deberíamos tener absolutamente todos los colombianos en el país. Doctor Mejía, usted mencionaba al principio una cuestión que es de las más graves que ocurren en Colombia. Resulta que el crecimiento de la economía es importante. En el primer semestre, en el gobierno del presidente Duque, la economía creció mucho. Creo que más de un 10%, si mal no estoy, creo que el 12% inclusive. Pero entonces, lo que pasa es que la economía crece, todo suena muy bien, pero resulta que un porcentaje muy elevado de los colombianos solamente puede comer 2 veces al día y no consiguen trabajo. Entonces, la pregunta es esta. Unos gobiernos ensayan unas fórmulas y otros otra. Unos deciden quitar las horas extras, reducir la jornada laboral, qué sé yo. Otros tratan de estimular a las empresas y tal, pero nada funciona. La pregunta que le hago en concreto es ¿por qué nada funciona? Porque hay una cantidad de estímulos a las empresas para que creen empleo y lo crean, pero es insuficiente. Entonces, ¿en dónde está la falla? Pues Juan Carlos, mire, yo creo que la discusión de fondo, y usted tiene razón, es que se han tomado medidas realmente muy específicas que no han abordado el problema de fondo del mercado laboral en Colombia, y es que tenemos una regulación anacrónica, pensada para las relaciones laborales de hace 40, 50 años, que no son las que existen actualmente. Los jóvenes hoy en día no tienen una relación laboral exclusiva con un empleador, tienen diferentes trabajos, trabajos por horas, trabajos por días o por semanas, y ese tipo de relaciones laborales realmente no están bien incorporadas en la regulación del mercado laboral. Por eso hemos insistido que el gobierno debería obviamente incorporar en su agenda de reformas una gran reforma al mercado laboral. Cuando usted mira los resultados y es que tenemos una tasa de desempleo del 11% o como la teníamos antes de la pandemia del 10%, eso indudablemente es una señal de que algo no está funcionando, porque en otros países, incluso países de la región, la tasa de desempleo puede llegar a nivel del 6 o 7%, que realmente son bastante exóticas para Colombia, que no debería ser así. Entonces, indudablemente, tenemos que repensar esa normatividad, de nuevo que es anacrónica, pensada para hace 30, 40 años, y hacer una gran reforma al mercado laboral, que evalúe los elementos que se han venido discutiendo, indudablemente, la reducción de la jornada laboral, la reducción de las horas a partir de las cuales arranca el recargo nocturno, pero de manera estructural incorporando también esos incentivos a la generación de empleo formal, que son los que realmente determinan justamente ese crecimiento del empleo en el mercado laboral. Pues le agradecemos a Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, por estas precisiones y aclaraciones en el tema económico y clave que se va a dar a finales de noviembre y diciembre de este año, como es la negociación del salario mínimo. Gracias. A ustedes por la invitación, un saludo muy especial para todos los oyentes. Gracias.